Dios les bendiga, mis amados hermanos, familia Jesús de Nazaret. Una vez más estamos transmitiéndoles esta palabra de parte de Dios y hoy, ¿verdad? Gracias a Dios que me da la oportunidad de poder compartirles y pues les enviamos un afectuoso saludo, ¿verdad? Y pues yo les invito a que entremos, ¿verdad?, a la palabra del Señor y veamos lo que hoy Dios nos quiere decir en la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Esta palabra, ¿verdad?, que Dios ponía pues en nuestro corazón es el tema, ¿verdad?, que seguimos hablando es acerca del pecado. Y hoy vamos a hablar el tema, la actitud de Dios hacia el pecado. Y lo vemos reflejado en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8. La Biblia dice de la siguiente manera: y vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Quiero llevarlos a que hagamos una pequeña oración y nos pongamos en las manos del Señor en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, está siendo bendecida a través de tu palabra, a través de este medio, Señor, que tú has puesto. Dios, queremos que tú edifiques a tu iglesia, Señor, y que nos pongas, Señor, cada día ese temor en nuestros corazones, ese ánimo, ese aliento, Señor, de seguir adelante, de seguir luchando, Señor, en contra de todo aquello, Señor, que nos aleja de ti. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos dirección en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, este capítulo, o más bien dicho, ¿verdad? Vemos desde el capítulo 1 de Génesis, vemos la creación, cómo inicia Dios haciendo la creación, ¿verdad?, de todo lo que hizo, ¿verdad?, la tierra, el mar, todo, los árboles y al ser humano. También observamos en la introducción cómo entra el pecado, ¿verdad?, en el libro de Génesis a través de la raza humana. Vemos, ¿verdad?, el primer homicidio también cometido por Caín hacia su hermano Abel. Y ahora, en este capítulo 6, vamos a observar cómo la decadencia de la raza humana cae en una decadencia tremenda, y vemos el pecado en su esplendor, de tal manera que Dios tiene que tomar una decisión muy dolorosa para él, y esta es la destrucción inminente de toda la raza humana. Y a través de esta palabra, pues vamos a estar estudiando la actitud de Dios ante el pecado. El deseo de Dios, ¿verdad?, fue que el hombre tuviera comunión con él. El deseo de Dios no era destruir la raza humana, pero vemos ya en el capítulo 6 cómo dice la Escritura en el versículo 5 que Dios ve o Dios vio, ¿sí? Y vio Jehová, dice la Escritura, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí observamos dos cosas muy importantes que vamos a analizar en esta tarde. La primera es que Dios ve, ¿verdad? Dice aquí el versículo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Número 1, la maldad se había ¿qué? Proliferado de tal manera que había llegado hasta la presencia del Señor. Y número 2, que todos sus pensamientos estaban siempre hacia el mal. Dice la Escritura:
Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal, continuamente el mal. Entonces, Dios reacciona e interviene ante esta nueva rebeldía del hombre. Como el deseo de Dios era tener comunión con su creación, con los que había creado, con los que había formado. Y vemos cómo desde el pecado de Adán y Eva, cómo influyó y cómo en los descendientes de ellos y en toda la raza humana ha venido el pecado haciendo pues destrucción, ¿verdad? Y trayendo rebeldía en el corazón del hombre. Y en primer lugar, pues Dios vio la maldad en el corazón y la conducta violenta del hombre y no estuvo de acuerdo, no la aprobó. O sea, porque Dios no creó al hombre para que el hombre se rebelara o para que el hombre hiciera lo malo, sino Dios lo creó para que el hombre tuviese comunión con él. ¿Por qué? Porque era su creación especial de Dios. Y segundo lugar es que estos hombres de ese tiempo, su pensamiento era continuamente hacer el mal. Esto, hermanos, no es nada nuevo para nosotros. Estamos viviendo en el mismo tiempo y bajo ese mismo sistema de pecado se está repitiendo ese mismo patrón. Vemos hoy en nuestra actualidad, la gente, el hombre, está de continuo a hacer el mal. La tierra sufre tantas cosas que vemos, hermanos, vemos las noticias, vemos a un lado hacia otro, vemos familias desintegradas, vemos el pecado a través de los jóvenes, en la droga, en tantas cosas, perversidades que vemos en el mundo, cómo se ha degradado, cómo el principio establecido de Dios a través de su palabra se está minando, se está olvidando el principio, ¿verdad?, de parte de Dios, el deseo de Dios, original de Dios. Satanás vemos que es un imitador, es padre de mentira. Y en este último tiempo está engañando, está haciendo, ¿verdad?, todo lo que va contra Dios, ¿sí? Por eso vemos tantas cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo que estamos viviendo es similar al tiempo de esta generación, de esta gente que se menciona en el capítulo 6. Vemos cómo hay una tremenda corrupción, hay una tremenda maldad, hay una tremenda desobediencia a Dios y a su palabra. Por eso Dios ve el pecado, ve la maldad, ve todo el sufrimiento que la raza humana está haciendo, que está viviendo. Y Dios, al igual que en ese tiempo de Noé, lo leemos, y ustedes leen versículos antes y versículos después de los que nosotros hemos leído, nos vamos a dar cuenta cómo el enemigo está usando el mismo patrón, la misma forma, el mismo método. ¿Para qué? Para desviar a la gente del camino del Señor. Hermanos míos, estemos alerta y estar presente en nuestra mente que Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. El deseo de Dios es que usted y yo tengamos una relación íntima con Él, porque la Biblia dice que sin Él nosotros nada podemos hacer. Otra cosa importante que yo veo también en la Escritura es lo que nos menciona el versículo 6 de este mismo capítulo. El capítulo 6, versículo 6, nos dice la palabra del Señor. Primero, Dios ve. ¿Qué ve? Ve el pecado, ve la desobediencia, ve, ¿verdad?, cómo el hombre se está desviando del propósito original de Dios y cómo se está pervirtiendo y corrompiendo su creación. En el versículo 6 nos dice que Dios se arrepintió. Versículo 6, quiero que lo vea. Y dice la Escritura, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué tremenda palabra. Dice aquí, y se arrepintió. Vemos aquí como consecuencia
a esta palabra, primeramente Dios ve el pecado y al ver la condición de la gente, de la humanidad, dice que se arrepiente, pero no es esa palabra que nosotros conocemos como arrepentimiento. Como por ejemplo, cuando decimos, híjole, pues me salió mal y pues no quiere decir, ¿verdad?, que Dios se equivocó y que le salió mal y que ahora la humanidad, pues la va a destruir porque cometió error o cometió un pecado. No, Dios no cambia de parecer. La Biblia, ¿verdad?, dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 29, y quiero que lo veamos, esta escritura, porque es muy, muy importante lo que Dios nos dice en esta palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice de la siguiente manera esta palabra, y esto nos habla acerca de cuando Saúl desobedeció a Dios y llevó según lo presentes a Dios de lo que él había conquistado. Dice el versículo 29 del capítulo 15 de la siguiente manera. Dice, y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está hablando de Dios, ¿verdad? En el contexto de este pasaje está hablando cuando Saúl, ¿verdad?, llevó los presentes o el dote o lo que había conquistado, se lo llevó a la presencia del Señor como un sacrificio, como una ofrenda, pero Dios dijo que a él le interesaba más la obediencia que los sacrificios y que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, vemos aquí esta escritura tan importante, el que además dice, el que es la gloria de Israel no mentirá, o sea, Dios no miente, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Más bien esto expresa, fíjense, no entendemos este versículo a la forma como nosotros lo entendemos, sino que está expresando más bien, esto expresa la tristeza de Dios porque la gente se había alejado de él, porque la gente había dejado de buscarlo. El mismo sentimiento de un padre ante un hijo rebelde. Dios estaba muy triste porque la gente se había alejado y se había alejado de él y había elegido el pecado y la muerte en lugar de tener una relación con Dios. Por eso Dios no es tanto un arrepentimiento, sino es un lamento del corazón de Dios de haber hecho al hombre. Un dolor, una tristeza, como un padre cuando su hijo desobedece. Y esa es la expresión cuando dice aquí en el pasaje, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Más bien es un sentimiento de dolor, es tristeza de lo que él estaba viendo. Ya dijimos el primer punto, que Dios vio, que vio el pecado, la maldad, todo lo que ellos estaban haciendo que no era agradable ante los ojos de Dios. Y en segundo lugar, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. El corazón de Dios le dolió el haber hecho esa creación tan hermosa y ver cómo se habían corrompido, cómo la maldad había sobrepasado los límites de tal manera que Dios tiene que tomar una decisión. Y como padre, usted y como madre sabe que a veces nos duele corregir a nuestros hijos, pero a veces es necesario. Porque la misma palabra del Señor dice que al hijo que se ama, se tiene que corregir. El padre que ama a su hijo lo va a corregir. Y vemos aquí que Dios vio el pecado. Dios se lamenta, le duele en su corazón, pues que sus hijos hayan desobedecido de esa manera. Y toma el siguiente paso, que lo tenemos en el versículo 7, el cual quiero que lo leamos. Dice la escritura,
Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Una vez más está esta palabra. Y vemos, no solamente el hombre, sino paga las consecuencias también todo lo que eran los animales, ¿verdad? Tanto reptiles, aves y bestias que había en el cielo y en la tierra. El deseo de Dios, ¿verdad? No era destruir su creación, lo que Él había hecho, pero era tanto el pecado que Él tuvo que tomar esa decisión, pues dolorosa, porque como padre, ¿a qué padre le gusta lastimar a su hijo o dañar a su hijo? De ninguna manera, a nadie. Pero Dios tuvo que tomar esa decisión y fue una decisión de lamento, ¿verdad? Porque, pues en tercer lugar, vamos a ver que la decisión que Dios toma, ¿verdad? De lo que Jehová dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jehová? Bueno, Dios se lamenta profundamente del camino que su creación ha tomado. Tanto es así porque se han alejado de su propósito original. El deseo de Dios no era acabar al hombre de esa manera, pero su mismo pecado hizo separación, como dice la Escritura, entre Dios y el hombre. Aquí Dios expresa claramente que no es ese pecado pasivo. O sea, el deseo de Dios, mire, el deseo de Dios no es acabar con la gente, pero Dios no es, la palabra del Señor dice que Dios también ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Dios no puede permanecer pasivo ante ese pecado. Nosotros podemos cometer pecado, ¿sí? Pero ¿sabe qué le voy a decir? Que Dios no está ajeno al pecado que usted ha cometido. Dios, como veamos al principio en el primer punto, vio. Y después Dios se arrepiente, le pesa en su corazón, le duele su corazón al ver cómo nosotros pecamos. Y Dios toma la decisión, ¿verdad? Aquí Dios expresa claramente que no es ese pecado que usted, que yo cometemos, no pasa inadvertido ante los ojos de Dios. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, hermanos, sea bueno o sea malo, está ante los ojos de Dios. Por eso, una vez más, Dios está demostrando su misericordia y propósito redentor al hacer responsable por el pecado del hombre, cargando Dios en su corazón ese pecado, esa necesidad, ese sufrimiento, porque Dios no se hace ajeno. Si Dios no nos amara, Dios hubiera tomado otras medidas, o hubiese dejado que el hombre siguiese pecando, pero Dios siempre va a poner un medio de salvación. Y yo quiero corroborar con usted esto que dice la Escritura en el libro de Isaías. Por favor, quiero que vea usted este pasaje. Isaías capítulo 53, versículo 53, 6. Por favor, vaya usted conmigo a la Biblia. Isaías 53, 6. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. O sea, Dios, aún en ese tiempo de Noé, Dios llevó el pecado de toda esa gente y usó un medio de salvación. O sea, el hombre peca. Vemos, el primer hombre pecó, Adán y Eva. Dios puso un medio de redención para ellos. Esa desnudez
que se dieron cuenta que estaban desnudos, fue cubierta ese pecado con pieles. Y tuvo que haber un sacrificio. Y eso nos habla de qué? Del sacrificio de Cristo. Hubo qué? Redención, salvación para el hombre. Vemos en Caín, Dios le puso una marca para que nadie lo matara. Pero no fue como un castigo, sino fue por la misericordia de Dios, dando un medio de salvación para él, para que él se arrepintiera y para que él alcanzara la misericordia de Dios. Y nuevamente vemos aquí en esta generación del tiempo de Noé, cómo Dios pone otro medio de salvación, y ese medio de salvación para esta raza humana, a veces podríamos decir, ay, qué Dios tan injusto, ¿por qué los ahogó? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera esa generación? Por la dureza de su corazón, por la rebeldía, porque Noé estuvo predicando 120 años. Estuvo predicando. Noé, 120 años de gracia. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran. El tiempo que duró, ¿verdad? Todo ese tiempo de gracia, de misericordia, Dios se los dio para que ellos se arrepintieran. Pero sin embargo, el hombre endurece su corazón. Todos nosotros, dice el pasaje que estábamos leyendo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así decide terminar con esta corrupción, acabando con la vida de todos los seres vivientes. ¿Por qué? Porque eran corruptos. Pero Dios preservó la vida de Noé, el único justo en su generación. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Dios siempre ha puesto un medio de salvación. Por eso, hermanos, podemos pecar, pero el pecado está en aquel que dice la Escritura, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Usted y yo ya no somos ignorantes de las consecuencias que vienen, hermanos, a través del pecado. El tema que yo les compartía acerca de Caín, yo les decía cómo el pecado está agazapado, está escondido. Satanás, como un león rugiente, está esperándonos para devorarnos, para meternos, hermanos, en el pecado, en la inmundicia, en la maldad, y que todo lo que nosotros hemos logrado con la ayuda de Dios, y que Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha santificado, nos puso un nombre nuevo y nos dio vestiduras, nos dio anillo y nos puso bellos para Él. Hermano, como en un momento se viene todo a derrumbar, se viene todo a destruir solamente por un pecado. Qué tremendo es, hermano. Por eso debemos de estar alertas. Por eso debemos, dice la Escritura, debemos de estar velando, debemos de estar vigilantes, porque el adversario, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios es fiel. Dios es fiel en su palabra. Y Dios siempre ha puesto en todos los tiempos, en todas las generaciones, Dios ha puesto un medio de salvación. Y hoy por hoy tenemos nosotros ese mismo tiempo de Noé. Estamos, dice la Escritura, dando mensajes de que se arrepientan, de que busquemos de Dios, de que nos levantemos, de que nos animemos, de que luchemos en contra de todo el pecado, de toda la maldad, de todo lo que está hoy por hoy, hermanos, atacándonos, o estamos enfrentándonos ante esas situaciones tan difíciles de la vida. Pero yo quiero decirle, hermanos, que el diluvio también, como cuarto punto, el diluvio fue considerado o es considerado proféticamente. Quiero mostrarle cómo el diluvio es considerado proféticamente. Cristo enseña que los días antes del rapto, antes de su venida, antes de la tribulación, será como en los días de Noé.
Quiero que vea conmigo Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27. Dice la Escritura: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vio el diluvio, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así estamos hoy viviendo, hermanos míos amados. Estamos comiendo, estamos bebiendo, se casan y se descasan y se dan en casamiento, ¿verdad? Hasta el día que venga nuestro Señor por nosotros. Hermanos, muchos dicen, es que ya tiene mucho tiempo, años desde que yo era niño, que están diciendo que Cristo viene y no viene. Pero yo hoy quiero decirle que hoy es un día menos. Usted no sabe la hora ni el día en que Él va a venir. Por eso debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Cuídate del pecado. Cuídate, porque el pecado está esperándote. Hay una línea tan ligera, una línea tan delgada, hermanos, que fácilmente podemos nosotros caer y pecar. Por eso Dios nos advierte a través de su palabra y nos dice cómo van a ser los días antes del rapto, antes de la venida del Señor, como en los días de Noé. Vemos también, hermanos, lo que dice, quiero que vea conmigo también lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Mire qué tremendo dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Iglesia del Señor, despierta. Despierta. Cristo viene. Y dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Necesitamos estar, hermanos, vigilantes. Necesitamos estar despiertos. No nos confiemos, como yo les decía en el tema pasado. Caín había ido a ofrecer sacrificio y ahí, hermano, entró la envidia. Ahí entró, hermanos, el homicidio, el pecado. El que tú y yo estemos caminando en el camino del Señor y estemos orando y estemos ayunando y estemos buscando de Dios y estemos leyendo la palabra de Dios, no quiere decir que estamos exceptos, ¿sí? Estamos, hermanos, en el peligro, estamos en ese peligro inminente. No somos una excepción. Estamos expuestos al pecado, estamos expuestos a caer. Por eso dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque podemos caer. Por eso, hermanos, vemos en esta Escritura de Génesis, vemos también un paralelo. Ese paralelo, hermanos, vemos la multiplicación de las personas en la explosión demográfica. Ahí hay un paralelo. Y lo que nos dice la Escritura, que se había multiplicado no solamente la maldad, sino también la raza humana. ¿Se había qué? Multiplicado. O sea, había mucha gente. Por eso Génesis 6:1 es lo que nos dice. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Ahí está, se empezaron ¿a qué? A multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Cuál es el paralelo? Hoy también hay que, hermanos, sobrepoblación. La raza humana se ha multiplicado. Por eso dice aquí la Escritura, ¿verdad? Que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Segunda cosa que vemos aquí, segundo paralelo, hay corrupción. ¿Qué dice Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
O sea, hay lo mismo, hermanos. Había en ese tiempo multiplicación de personas, explosión demográfica. Ahora, en este tiempo pasa lo mismo. En el tiempo de Noé había corrupción moral de todo tipo. Hoy, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está hoy la moral? Hay una corrupción moral, no hay moral ya. Se están aprobando leyes, hermanos, que van en contra de la palabra de Dios, en contra de lo moral. Hoy, hermanos, se quieren permitir leyes donde los padres puedan tener relaciones sexuales con los hijos. Qué tremendo, hermanos, que puedan tener relaciones sexuales en la calle, ahora sí como animales, a la vista de todos. Que puedan tener relaciones sexuales con los muertos. Se están aprobando leyes, hermanos, tan aberrantes que están en contra de los principios de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que estamos viviendo, que estamos pasando, igual como en el tiempo de Noé, igual en este tiempo. Dice entonces también, hermanos, vemos la violencia. Ese es otro tema de lo que se vivía en el tiempo de Noé, pero también se está viviendo hoy. Dice la Escritura en el versículo 11, capítulo 6 de Génesis, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Y cómo está hoy nuestra tierra, hermanos? Dígame, ¿cómo está hoy nuestra tierra? Violencia por todos lados. Ya no hay esa paz, no se puede salir confiadamente. ¿Cuántas mujeres matan diariamente? ¿Cuántos homicidios? Hay una violencia en la familia tremenda. Génesis también 6:13 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. O sea, la violencia también es otro punto importante, otro paralelo que vemos en este tiempo de Noé y ese tiempo que nosotros estamos viviendo. La multiplicación demográfica, dijimos, la corrupción moral en todos sus tipos, la violencia y también vemos, hermanos, el incremento de las artes y la industria. Cómo la ciencia se ha multiplicado. Y asimismo, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículo 16 y versículo 22. Dice, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nob al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusalael, y Metusalael engendró a Lamed, y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y a Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpas y flautas. Y Sila también dio luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y de las hermanas de Tubal, Caín fue Naama. Vemos entonces, hermanos, cómo también se multiplicó, hubo violencia, hubo más gente, ¿verdad? Y todo lo que vemos, pero algo importante también, se multiplicó ¿qué? El pecado, se multiplicó la maldad.
¿sí? Y esto es lo mismo que está sucediendo. La Biblia dice, entonces también, otra cosa importante que vemos, que al igual que en el tiempo de Noé, en este tiempo, falta de conciencia incluso por homicidios. O sea, no solamente, hermanos, hubo violencia, sino hubo homicidio, ya no hubo conciencia. Y lo mismo sucede hoy. Mire, lo que dice Génesis, capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice, y dijo Lamed a su mujer, Ada y a Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad, 70 veces 7 lo será. Imagínense, ¿cuál es entonces la cosa que vemos aquí? De cómo el pecado, hermanos, se ha incrementado, la violencia, los homicidios. ¿Cuánta gente muere diariamente? ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Los homicidios están, hermanos, a la orden del día. A la orden del día. Ahora se preguntan, ¿y por qué lo mataron? A veces no saben ni por qué, pero lo mataron. Es una cosa terrible que estamos viviendo. La inseguridad que estamos viviendo. Pero esto, hermanos, no es algo nuevo, sino estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso, Iglesia del Señor, preparémonos, porque la venida del Señor está cerca. Por eso debemos de estar, ¿qué? Listos, preparados. Como verdaderos creyentes, hermanos, debemos de estar vigilantes. Al igual que en el tiempo de Noé, hoy, hermanos, hay un remanente fiel. Así como Noé y su familia fue fiel en ese tiempo de pecado, en ese tiempo de maldad, que fueron los únicos que se salvaron. Así hoy en este tiempo también, hermanos, hay un remanente fiel que está honrando, que está temiéndole a Dios, que está obedeciendo a Dios y que está tratando de vivir una vida agradable al Señor. Por eso en esta tarde, hermano, yo te comparto esta palabra para que no te dejes seducir, hermano, por el enemigo, por el pecado, por las cosas que este mundo ofrece, porque todo lo que el mundo ofrece, hermano, se va a quedar aquí. Pero el que venciere, dice el Señor, hasta el fin, este va a ser salvo. Pero algo que quiero que tenga presente, hermanos, y que pasó también en los días de Noé. También, hermanos, Dios permitió que hubiera un remanente fiel, es decir, Noé y su familia. ¿Por qué? Para que dieran testimonio. Dios le dijo a Noé que el juicio se avecinaba y le advirtió, Noé advirtió a las personas y les dijo que se arrepintieran. En Judas 1:14 al 15 dice la palabra del Señor de esta manera. De estos también profetizó Enoc, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La Biblia dice, hermanos, y está profetizado, que Dios va a arremetir contra todos aquellos que se queden después de que la iglesia sea llevada al cielo, sea arrebatada. Va a haber un tiempo de sufrimiento, va a haber un tiempo de dolor, que se le conoce como la gran tribulación. Pero mientras nosotros estamos en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, levántate, busca a Dios, ora al Señor, anímate, aliéntese tu corazón, porque al igual que Dios le dio ese tiempo de gracia a Noé y a esa generación, Dios hoy nos está dando también ese tiempo de gracia. En Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová,
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le puso un término y Dios está poniéndole un término a esta generación también. Primera de Pedro 3:20 dice también: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Hoy Dios advierte que el único juicio se avecina y que Dios va a traer ahora ya no agua. Ahora Dios va a destruir a través de fuego. La tierra va a ser purificada. Pero pocos escuchan e incluso muy pocos creen que esto va a ser cierto, que esto va a ser verdad. Pero yo quiero decirle, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo, las noticias, cómo se estamos, lo que la Biblia dice, yo quiero que vea usted lo que realmente la Biblia dice. Y el tiempo que estamos viviendo es similar a lo que se estaba viviendo en el tiempo de Noé. Pero algo importante, Dios siempre ha puesto un medio de salvación. Y hoy por hoy, usted y yo, hermanos, somos esa voz, ese Noé, ese justo que Dios ha escogido para que sigamos anunciando y sigamos proclamando que hay un Cristo que salva, que sana y que viene pronto. Pero primeramente, hermano, tenemos que levantarnos y de seguir diciéndole a la gente que Cristo viene y que necesitamos estar preparados, porque Dios ya no soporta, hermanos, el pecado. Está rebasando los límites. Usted y yo podemos ver, hermano, cómo estamos, cómo está nuestro mundo. La misma tierra, el planeta ya no aguanta. El mismo planeta ya no aguanta. El calentamiento global y todo lo que está pasando, hermano, solamente está preparándose el escenario porque Cristo viene pronto. A través, hermanos, en esta tarde, hemos estudiado a través de la Escritura estos 4 puntos. Dios ve el pecado. Dios se arrepiente, le duele en su corazón, porque el hombre peca. Dios no se queda callado. Dios dice, Dios habla. ¿Y cuál fue la palabra? Un diluvio. El diluvio lo vimos desde el punto profético. Y Dios, hermano, está alertándote a ti y a mí. De lo que hoy hemos estudiado, a través de estos 4 puntos, nos deben de llevar a pensar que la venida del Señor está cerca. Y así como el pecado se ha multiplicado en gran manera, también ha sobreabundado la gracia. Busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvete a Jehová. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Deje el hombre impío sus pensamientos y vuélvase a Jehová, del cual Dios tendrá misericordia. Yo quiero invitarle a orar en esta tarde y orar por nuestros familiares que están alejados del Señor y seguir proclamando que Cristo viene pronto, que Cristo es un Dios de amor, que Cristo es un Dios que salva, que Cristo es un Cristo que perdona, pero que también es un Cristo que viene pronto y también que hay un Dios de juicio y de justicia. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, hemos compartido tu palabra. Oh Dios, y te imploramos de tu misericordia, de tu favor, de tu perdón, Señor. No solamente para nosotros, sino para aquellos, Señor, que están alejados de ti. Aquellos que han tomado en poco, Señor, de que tú vienes pronto. Y han permitido que el pecado, que el desánimo y que la maldad y el maligno, Señor,
se enseñoree en sus vidas, Padre. Ayúdalos a entender que tú vienes pronto y que tú estás a la puerta y llamas. Señor, gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer poder compartirles en este momento, en esta tarde, la bendita palabra del Señor. Estamos a sus órdenes, Pastor Vicente Báez Torres y su amada esposa, su servidora Rosalba Sánchez Pérez, Jesús de Nazaret, nuestra familia. Les amamos y les damos un fuerte abrazo. Bendiciones.